Más de 56.000 empresas han invocado la Ley de Protección del Empleo, suspendiendo así los contratos con sus trabajadores. Desde el gobierno advirtieron que las empresas que abusen de esta norma arriesgan multas y sanciones. Queremos hacer un balance sobre esta ley y su aplicación. Estamos para eso en contacto con José Luis Ugarte. Él es abogado y profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, a ver, hay cierto nivel de preocupación por la forma en la que se está utilizando esta nueva ley. Si bien se ha dicho que es para proteger el empleo, para evitar los despidos, al principio se pensaba que iba a ser mucho más enfocada en las pymes, pero hemos visto grandes empresas que están acogiéndose a esta ley y que le están traspasando el costo al final de sus sueldos a sus propios trabajadores. ¿Cómo se fiscaliza finalmente, José Luis, que no se abuse de esta ley? Bueno, es una excelente pregunta que habría que hacerle a los autores de la ley, digamos. La ley está prácticamente, podríamos decir así, no tiene una forma, podríamos decir, eficaz de controlar el abuso. Ahora, no es problema de fiscalización, en mi opinión, es problema de diseño de la ley, digamos. La ley decidió, hay una decisión política detrás de la ley, que es que el costo lo van a pagar íntegramente los trabajadores, digamos. Por lo tanto, yo no lo miraría como un error de aplicación, sino que aquí lo que hay es una construcción legal que básicamente entendió que quien debía pagar los costos de la crisis eran los trabajadores. Por lo tanto, no hubo ningún intento de la ley, y del gobierno, por supuesto, que es el que está detrás de la ley, de distinguir situaciones, digamos, que es lo que tú estás preguntando. ¿Se le debe dar el mismo tratamiento a la crisis a grandes cadenas nacionales y multinacionales que respecto de pequeñas empresas? La respuesta más razonable es que no. Bueno, la ley no hace el más mínimo intento de hacer esa distinción. Ahora, perdón, porque una cosa puede ser el enfoque inicial, pero otra cosa puede ser también la aplicación, porque lo que uno se imaginaría es que cuando una empresa postula, por así decirlo, o pide que se ejecute esta ley para suspender los pagos y no despedir a sus trabajadores, efectivamente esté en una condición que permita acogerse a esta ley. A lo mejor entiendo que en el enfoque inicial puede haber habido una discusión, si es que había que incluir a las grandes empresas o no, si es que son los trabajadores los que deben pagar esto o debió haber sido un esfuerzo, por ejemplo, del Estado. Pero ya, una vez promulgada la ley, ¿cómo las empresas certifican que están en una situación tal que se puede justificar una situación así e invocar esta ley? Bueno, yo estaría de acuerdo contigo si es que dijéramos que esa opción existe, pero no existe, digamos. La ley parte de una concepción, insisto, yo no creo que haya un desajuste entre la concepción y la aplicación. La ley fue concebida, y esto es bien interesante porque a diferencia de otras situaciones, nosotros tenemos aquí la posibilidad de compararnos con otros países, digamos. Y en el caso chileno, la opción del gobierno fue traspasarle íntegramente el costo de esta especie de caso fortuito que es la pandemia, digamos, a los trabajadores. Y eso se trasladó en la propia ley, digamos, porque la ley señala expresamente que no hay, la ley señala la siguiente condición, fíjate, abre la ley diciendo que no basta un acto de autoridad, sino que es necesario que ese acto de autoridad, que el decreto de emergencia o similares, produzca una imposibilidad absoluta. La expresión que ocupa es total. Esa es la expresión que ocupa la ley. Totalmente imposible seguir con los servicios contratados. Bueno, no hay forma de fiscalizar eso, ¿no? No hay nadie, más bien dicho. Pongámonos desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Dónde van los trabajadores a cuestionar que en su empresa en particular se dan o no las condiciones de imposibilidad total que utiliza la propia ley, digamos? Bueno, la ley no tiene ningún mecanismo, porque lo que debería responder cualquier abogado es que eso debe reclamarse en los tribunales. Bueno, eso es, perdona que lo diga de esta manera, pero no hay otra, es papel mojado, digamos, porque el trabajador tendría que iniciar un juicio para poder discutir si en su empresa el acto de autoridad produjo esa imposibilidad. Bueno, eso significa por lo menos un año de tramitación, digamos, de manera tal que la ley fue hecha para que la decisión en rigor la tome el empleador, a solas, digamos. El empleador decide a partir del acto de autoridad que se cumple esta imposibilidad y listo, y se acabó, digamos. No hay mecanismo efectivo ni real para reclamar, digamos. Ahora, todos los que... sí.
Me llama la atención porque las autoridades igual han dicho que van a fiscalizar que no se cometan abusos. Entonces, cuando uno ve que hay grandes empresas que han tenido cuantiosas utilidades, que entre el 2018 al 2019 aumentaron esas utilidades en un 44%, uno se pregunta, me imagino que los trabajadores de esas empresas mucho más, si no había al menos espalda para aguantar un poco más de tiempo haciendo una rebaja de utilidades, por ejemplo, y traspasando ese costo a los trabajadores si es que esta crisis realmente es tan profunda que no quedan más utilidades y no hay más que hacer, que es el caso de algunas pymes, donde incluso los propios trabajadores dicen, mire, lo entiendo porque en realidad mi empresa venía con una situación muy compleja. Mira, sigamos la misma línea, digamos. El caso del gobierno chileno y de la solución chilena, llamémoslo así, es la de proporción, digamos. Si uno tuviera que resumir, digamos, todo, absolutamente todo el costo se carga a los trabajadores. Y si uno pudiera haber pensado una solución más razonable, más proporcionada, más inteligente, habría ido por el camino que tú estás señalando, que es el camino que han tomado otros países. Que es decir, bueno, a ver, distingamos entre empresas que pueden soportar una situación transitoria de crisis a aquellas empresas que no pueden soportar esa situación. Bueno, aquí no se hizo nada de eso, digamos. Se tomó una decisión, digamos, categórica, asumiendo que todas las empresas iban a estar en esa hipótesis. Yo no puedo sino ver ahí una decisión política. Fíjate que cuando se quiso distinguir, porque uno podría decir, bueno, pero es muy difícil hacer distinciones, eso no es así, porque la propia ley regula otra figura, que no es esta suspensión legal del contrato, sino una figura de rebaja de jornada. Y ahí el gobierno no tuvo ningún problema en incorporar cuestiones como las que tú señalas. Por ejemplo, exige que para poder reducir la jornada con los trabajadores y que los trabajadores se puedan acoger en parte a sus fondos de desempleo, la empresa acredite que está en alguna situación de dificultad, que la ley señala, o problemas de concurso de acreedores, o que en los últimos 3 meses le han bajado las ventas al menos en un 20%. O sea, cuando hubo voluntad de hacer alguna distinción, se hizo. Pero respecto a la principal medida, que es la que estamos conversando y es la que básicamente tiene afectado a los trabajadores, la ley no hace ninguna distinción, digamos. Y la pregunta es quién califica y quién decide. No hay ninguna, más allá de las declaraciones formales, digamos. Yo podría decir, no, esto lo van a resolver los tribunales. Ya, pero cuidado, cuando uno dice eso, tiene que hacerse cargo que eso significa que los trabajadores van a tener que cuestionar, que van a tener que litigar en un tribunal, que los tribunales laborales, por ejemplo, prácticamente un caso de estos demoraría fácilmente más de un año, etcétera, etcétera. También se hacen alusiones a acciones penales. Mira, esas no son más que palabras mojadas que se ponen en la ley, que uno sabe que en la práctica no van a tener consecuencias concretas. Digamos, las consecuencias que estamos viendo son las que se ven, digamos. Las empresas deciden y punto. Los trabajadores tienen que soportar, pagando con sus fondos de desempleo, la crisis. Yo creo que lo que tú dices expresa prácticamente el reclamo que uno va a hacer cuando miremos esta ley hacia atrás, lo que se hizo en Chile, vamos a decir, nadie se va a poder quejar, digamos, que digan que el modelo chileno nuevamente puso de cargo a los trabajadores todo el costo, digamos, porque eso es exactamente lo que esta ley hace. Sí, yo creo que aquí hay una pregunta también de qué entendemos como protección social, porque al final, cuando uno ve que van a ser los propios trabajadores los que tienen que solventar con su seguro de cesantía estos meses, uno se pregunta dónde está la protección hacia esos trabajadores y también pensando, José Luis, en que ese seguro y esos fondos de cesantía en Chile son de un promedio bastante bajo, o sea, tampoco estamos hablando de recursos tan nutridos que permita que los trabajadores se sostengan tanto tiempo. Entiendo que ahí el fondo solidario dentro de ese seguro de cesantía sería la medida de protección social. Cuando se acaben mis propios fondos, tendrá que ser entonces el fondo solidario el que me siga sosteniendo en los meses, pensando en que esta pandemia va a ser larga, ¿no? Sí, a ver, 2 o 3 cosas. Lo primero, el seguro de desempleo en Chile es de mínimo, salvo que tú hayas acumulado individualmente fondos necesarios. En general lo que va a ocurrir, y es lo que ocurre con la mayoría de los trabajadores, acceden a prestaciones muy básicas, digamos. Te recuerdo además que es un fondo que va en descenso según el tiempo que vaya ocurriendo. Por lo tanto, estamos hablando de una protección muy mínima, digamos. Y en segundo lugar, fíjate que el gobierno ni siquiera, en mi opinión, en la ley, esto estamos conversando de esta ley, ni siquiera tuvo lo que ha ocurrido en nuestros países, que todos hemos podido ver, digamos. En diversos países se ha prohibido el despido en este periodo. Bueno, ni siquiera la ley hace eso, digamos, porque la ley le permite al empleador
que se ha cogido, que se ha visto, que ha podido, digamos, aprovechar esta suspensión legal, la ley no prohíbe el despido, digamos, lo sigue permitiendo por necesidades de la empresa. Por lo tanto, que todos sabemos, todos los que nos dedicamos a esto sabemos que necesidades de la empresa en rigor es la libre voluntad de la empresa, digamos. Es Por lo demasiado tanto, amplio. absolutamente, digamos, en la ley y muchas veces en la aplicación práctica. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que ni siquiera los trabajadores han recibido, digamos, como compensación a este esfuerzo, una suerte de estabilidad en el lugar de trabajo. No, aquí se mantiene la posibilidad de que sean despedidos por necesidad de la empresa y además, durante este periodo, ellos financian el costo de la crisis sanitaria íntegramente, sin ninguna distinción, sin ningún grado de proporcionalidad, que es lo que hemos estado conversando, a partir de esta normativa legal. Por lo tanto, la pregunta tiene pleno sentido, digamos, de protección social poco, digamos. Lo que tenemos aquí es una ley que buscaba salir del atolladero, por así decirlo, y que se manejó bajo los cánones tradicionales, digamos. Yo diría que esta ley no tuvo, en el gobierno y en los que la redactaron, no hubo cierto grado de ingenio político y social para buscar una solución distinta a la que estamos acostumbrados, que en el fondo que cada uno se rasque con sus uñas, porque cada uno echa mano primero a su fondo individual y solo si no es suficiente, uno accede al fondo solidario bajo toda una serie de requisitos y restricciones, digamos, que están topados, tanto el mínimo como el máximo, etcétera, etcétera. Ahora, el gobierno defiende esta ley y dice que si no la tuviéramos, lo que tendríamos son directamente despidos masivos, mucho más de lo que se ha tenido hasta ahora. Si bien es cierto lo que tú dices, en el fondo la ley igual permite despedir, a la luz y a los ojos del gobierno, los empleadores preferirían acogerse a la ley que despedir a la gente y por tanto ahí hay una protección al empleo. ¿Qué te parece esa mirada? A ver, yo te diría que cuidado, aquí no nos podemos engañar como que este es un problema técnico, digamos, yo soy un técnico en discrepancia con otros técnicos. Aquí hay un problema político de fondo, digamos. Todos los gobiernos toman una posición política sobre el cual construyen sus soluciones eventualmente técnicas. Bueno, el gobierno partió de una premisa política que yo no comparto, digamos, y es que el costo de la crisis la cargan los trabajadores, no tuvo ningún ánimo de hacer distinciones que tú mismo señalas, distinciones que la ley hace a propósito de otro mecanismo. Por lo tanto, yo creo que es natural que el gobierno lo defienda, pero aquí no estamos frente a un problema meramente técnico, estamos frente a una concepción política de cerca de quién debe sobrellevar una situación tan compleja como esta. Lo razonable, creo, desde mi perspectiva político-laboral, es que si uno mira lo que han hecho otras sociedades, parecería mucho más razonable que uno llegar a una solución proporcionada, digamos, y tú mismo lo has dicho. Fíjate que nosotros hemos estado por décadas escuchando que las empresas son un esfuerzo común entre trabajadores y empleadores. Bueno, ha llegado el momento de los sacrificios comunes, digamos, y eso es no es lo que traduce esta ley, digamos. Esta ley traduce básicamente los sacrificios de una de las partes, digamos. Y es por eso que trabajadores ven con sorpresa que empresas grandes, que han tenido magnífica utilidad en los últimos años, prácticamente en esta situación les trasladan a ellos los costos, adoptando decisiones al amparo de una ley que, te insisto, tiene una premisa política equivocada, digamos, y que obviamente cualquier gobierno, como suele ocurrir en este tipo de materias, la va a defender. Pero la pregunta que tienen que hacer los chilenos y los trabajadores chilenos es si esa era la premisa correspondiente a una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo. José Luis, para ti, ¿cuál era la distinción que había que hacer? Porque aquí algunos dicen distinguir entre empresas grandes y chicas, otros dicen distinguir realmente cuál es la situación que está atravesando la empresa y si hay espaldas para compartir en el fondo, como tú dices, el costo que tiene esta crisis. Si hay utilidades, entonces cargar primero el costo a las utilidades de la empresa. ¿Cuál era para ti la distinción donde sí se hubiese protegido a los trabajadores? Yo habría hecho una cosa distinta. Yo habría partido, esta ley asume que todas las empresas están en la misma situación. Yo habría partido más bien con la premisa inversa, digamos. No todas las empresas están en la misma situación y habría exigido, para que esto opere, tal como, te insisto, ocurre cuando la ley regula lo que se llama la reducción de jornada, yo habría exigido que las empresas que entienden estar en una situación distinta de la general, que en mi opinión habría sido que transitoriamente una parte al menos de las remuneraciones hubiera sido mantenida, yo habría exigido que las empresas que hubieran entendido no estar en esa situación hubieran podido acreditar mediante algún trámite administrativo, básicamente, que están en esa condición. Así ocurre en otros países, de manera tal que las empresas no hubieran partido
en la idea general de que ya no pueden pagar remuneraciones, sino más bien, o que no deben pagar remuneraciones. Yo habría partido de la idea más bien casuística de que corresponde a las empresas acreditar que están en una situación que la ley debió haber descrito. Te insisto, por ejemplo, una baja en las ventas en el último tiempo, no haber tenido utilidad en los últimos ejercicios. Eso se puede haber pensado, digamos, no es difícil y la ley lo hace para otras materias. Esa distinción, más allá de los problemas que hubiera tenido prácticos para algunos casos, habría dejado la sensación política, digamos, en los trabajadores y en la comunidad en general, porque esto no es solo los trabajadores, es la comunidad, que se buscó una solución más razonable, digamos, que el gobierno tuvo algún espacio de voluntad para no operar en base a proteger 100% los intereses patrimoniales de las empresas, digamos. Lamentablemente la ley no hace nada de eso. Hubo marco para haber buscado una solución más ingeniosa, haber permitido que esas autorizaciones para ir hacia la baja en la solución hubiera estado en las manos de la propia Inspección del Trabajo. Pero deja de decirte que desde el principio vimos señales que no era así. Te recuerdo que todo esto parte con un dictamen de la Dirección del Trabajo declarando que aquí había caso fortuito en abstracto, digamos. O sea que la Dirección del Trabajo ante sí para sí decidía para todo Chile que esto era una hipótesis de caso fortuito. Eso es completamente extraño, digamos, porque la historia y la institución del caso fortuito exige que esa evaluación se haga por caso a caso, digamos, por caso concreto, y no en abstracto. Esta ley vino a cristalizar lo que el gobierno ya había avisado a través de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, yo te insisto, no veo aquí errores técnicos, digamos, no veo un problema de medios. Aquí había una finalidad y que es razonable que los trabajadores y la comunidad la evalúe, y si considera que fue un error, políticamente hablando, bueno, se la carga al gobierno correspondiente. José Luis, yo me imagino que si se hubiese hecho de la otra manera y se hubiese hecho la distinción o las distinciones de las que estamos hablando, igual hubiésemos tenido un universo importante de empresas acogiéndose a una ley como esta, porque hay empresas que venían muy golpeadas, y eso es verdad, desde el estallido social, y es muchas veces la defensa de algunas empresas, de decir, ¿sabes qué? No tengo otra alternativa, porque en realidad la economía viene mal para nosotros hace rato, y ahora el coronavirus simplemente está profundizando una situación que era bien precaria. Sí, bueno, a ver, toda legislación, cualquiera que hace distinciones y que busca ser lo más proporcional posible, va a tener casos, digamos, complejos, difíciles, ni hablar esta, digamos. No sé si todo lo que está diciendo todos los que están trabajando con la ley es que está llena de situaciones. De hecho, la ley está tan confusa, tiene tantos problemas, digamos, de redacción, de claridad legislativa, que el gobierno ya está presentando otras leyes para aclarar esto, digamos. Fíjate que todas las legislaciones van a tener problemas de ajuste y desajuste, digamos. Lo importante es que la solución global sea evaluada razonablemente por la comunidad, digamos. Sí, aquí lo que importa es, al final del día, cuando esto pase y nosotros miremos hacia atrás y nos preguntemos si esta legislación se encadenó a una solución, se encadenó a lo que siempre hemos hecho, que en general es cargar en los trabajadores, o Chile buscó por fin una solución de punto intermedio, con una connotación más social. Bueno, eso es lo que importa. Ahora, si hay empresas, te insisto, cualquier distinción, incluso la que yo estoy postulando y la que parece más razonable, tiene que hacerse cargo de las empresas que han tenido problemas. La propia ley, como ya lo he señalado varias veces, establece que, por ejemplo, pueden optar a la reducción de jornada empresas que vienen con bajas de ventas en los últimos meses por el 20%. ¿Por qué no se pudo hacer eso, digamos? ¿Por qué no se pudo poner otro criterio parecido en esta ley, digamos? De manera tal que al final del día tú pudieras discriminar y empresas como las que tú señalas quedaran razonablemente dentro del marco de la suspensión, digamos. Pero aquí lo que estamos viendo, y yo creo que lo hemos visto todos lamentablemente, es que empresas, cadenas internacionales y nacionales que tienen altísimas utilidades, digamos, se acogen como que están en una situación de no poder pagar un mes, 2 meses y eventualmente 3 meses. Fíjate que también se podría haber buscado un pago parcial de remuneraciones, digamos. No era necesariamente atendida a las circunstancias, también para la empresa. A ver, exactamente. Esta es una ley de todo o nada. Te agradezco la expresión, tú la has resumido. Esta es una ley de todo o nada, pero el nada está del lado de los trabajadores, digamos. Ese es el problema desde el punto de vista de su evaluación político-laboral, digamos. Bien, pues muchas gracias por esta mirada. Vamos a ver si se va fiscalizando efectivamente y si se cumple lo que estamos diciendo, que la ley se aplique en los casos que es realmente necesario y justificado. Gracias por esta entrevista y que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós.